Programación orientada a objetos. Nos metemos en lo bueno, señores. Ya vieron, ya repasaron todo C y demás, ayer con Ezequiel. Ahora vamos a empezar a meternos en la programación orientada a objetos propiamente dicho. Bueno, ¿qué es la programación orientada a objetos? Acá vamos a hablar bastante de teoría en toda esta parte. Es una manera de construir software basada en un paradigma, que es el paradigma orientado a objetos, que propone resolver una cierta realidad a través de identificar objetos y las relaciones o colaboraciones entre ellos. Se basa en 4 pilares: abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Estos son los 4 pilares de la programación orientada a objetos, que es fundamental que entiendan su teoría y su aplicación sobre todo. Vamos a nombrarlos, a pesar de que hoy no los vamos a ver, solo los vamos a nombrar y después vamos a ir a medida que van pasando las clases. Hay una clase que vamos a ver herencia, hay una clase que vamos a ver abstracción, una clase que vamos a ver encapsulamiento y otra que vamos a ver polimorfismo. Vamos a nombrarlo, como para empezar a machacar en la cabeza la idea. ¿Qué es la abstracción? Se dice que es ignorancia selectiva, que decide que es importante y que no lo es, se enfoca en lo importante, ignora lo que no es importante y utiliza encapsulación para reforzar el concepto. Básicamente, la abstracción es analizar un objeto de la realidad, ya sea físico o no físico, pero un objeto de la realidad, y pasarlo a una plantilla. Tener la capacidad de pasar eso a una plantilla. ¿Qué sería la plantilla? Una clase. Vamos a empezar con lo que es la ignorancia selectiva, que es decir, bueno, tengo una persona, perfecto, pero ¿cuál es mi contexto? Mi contexto, siempre voy por el mismo ejemplo, así que los que ya me escucharon es aburrido, pero los que son nuevos quizás les interese. Si nos ponemos en el lugar de la facultad, una persona, ¿qué puede ser? Un alumno, un docente, personal no docente, administrativos. ¿Y qué nos interesa de esas personas? Y el nombre y el apellido nos interesa quizás la fecha de nacimiento, un legajo, vamos a tener que cargarle, el DNI, algún medio de contacto, teléfono, mail, bueno, y así, empezamos a elegir. ¿Y quién no nos interesa? Y no nos interesa ni el color de pelo, ni el color de ojo, ni la altura, ni el peso, son todos datos irrelevantes. Entonces todo eso no lo ponemos en nuestra plantilla, nuestra clase no va a tener esos atributos. El encapsulamiento es la característica que denota la capacidad del objeto de responder a peticiones a través de sus métodos o propiedades sin la necesidad de exponer los medios utilizados para brindar estos resultados. Para el exterior de la clase lo ve como una caja negra. Encapsulamiento es decir, qué acceso le damos a la información tanto de nuestra persona, vamos por el mismo ejemplo, como de cómo ese objeto genera cierta información. Por ejemplo, ¿le vamos a dar acceso directo o no a que modifique el DNI de la persona? Por lo general, a los atributos no se le da acceso directo. ¿Por qué? Para que no carguen cualquier cosa. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una capa intermedia, es lo que ustedes conocían como los métodos setter, acá los vamos a conocer como propiedades. Se hace una capa intermedia y en esa capa intermedia lo que se hace, perdón, en esa capa intermedia lo que se hace, por ejemplo, es validar. Entonces, me entra un número, valido que ese número sea un DNI válido, vale la redundancia, que cumpla con los requisitos para hacer un DNI legal, de curso legal en el país. Supongamos que también aceptamos pasaportes, porque pueden venir a estudiar gente de afuera y demás. Bueno, vamos a tener que hacer una validación para esos pasaportes. El nombre y el apellido, y los nombres y apellidos no llevan números, por ejemplo, no llevan signo de puntuación, no llevan asteriscos, no llevan nada de eso. Bueno, valido que sean solo letras de la A a la Z. Para todo eso se hacen capas intermedias. El que lo ve afuera, lo único que ve es que carga un número y si es válido se carga y si es inválido pasará algo con ese número inválido, te informará de alguna manera que lo que estás haciendo está mal. No importa el cómo, lo que importa es el qué. Herencia es una relación que se define como es un tipo de. Se va de la generalización de una clase más general a algo más específico. Se habla de clases bases o padres, clases derivadas o hijas, y se hereda la implementación. Por ejemplo, tenemos la clase figura como clase base y el círculo que es un tipo de figura.
Volviendo al ejemplo de la facultad, tenemos a un alumno que es un tipo de persona, a un docente que es un tipo de persona. Entonces vamos a generar una clase persona con ciertas características generales y después clases específicas que van a tener cierta información específica, por ejemplo, del alumno. ¿Por qué? Porque el alumno necesita saber si, no sé, sus notas, y el docente no tiene notas. Entonces es específico del alumno. Y el docente quizás necesite saber su agenda para ver si le puedo cargar o no otra cursada. No sé, datos específicos de cada uno van dentro de las clases específicas, datos generales van dentro de la clase base o padre. Polimorfismo, quizás uno de los más difíciles de entender, uno de los que más aplican sin darse cuenta y uno de los que más bola le van a tener que dar por justamente estas características. Se hablan de métodos que su definición reside en una clase base o padre, puede tener una implementación en las clases derivadas, y cuál de los dos métodos se invoca se resuelve en tiempo de ejecución. Volvemos a nuestra clase figura que tiene área y perímetro, y también tiene área y perímetro círculo. Depende de si yo estoy llamando a un objeto del tipo figura o un objeto del tipo círculo, dependiendo de ciertas características, las vamos a tener que ver en código para que se entiendan, así que no voy a ahondar demasiado, se llama al método que está en figura o al método que está en círculo. Incluso si hubiera más relaciones de herencia por debajo del círculo, se podría llamar a más variedad de métodos área. En tiempo de ejecución se resuelve a quién se llama. No nos vamos a meter demasiado porque ya es un lío así en el aire y está bueno verlo en código, es más claro verlo en código. Ahora venimos hablando hace un montón de clases y no definimos qué es una clase. Bueno, una clase es una clasificación en base a comportamientos y atributos comunes. A partir de esta clasificación se crea el vocabulario y es una abstracción de un objeto. ¿Qué es una abstracción de un objeto? Agarramos un objeto de la realidad y definimos qué características completan ese objeto. Pero no es el objeto propio. No es el vaso que tengo delante mío. Es un vaso. Un vaso cualquiera, ¿qué características tiene? Bueno, el material con el que está hecho. Ahí empezamos a generar nuestro vocabulario. ¿De qué material? ¿De qué color? ¿Qué superficie? Si es rugosa, no es rugosa, es lisa. Va a tener comportamientos y atributos comunes. El diámetro de la parte de arriba es un atributo común a todos los vasos. El diámetro de la base es otro atributo común a todos los vasos. Bueno, empezamos ahí a clasificar a un objeto. Obviamente la clase es un modelo para después generar cuantos vasos yo quiera generar. Yo genero el modelo y a partir de ahí puedo instanciar cuántos objetos necesite. Puedo generar cuántos vasos necesite en mi programa. Sintaxis para generar una clase. Modificador de visibilidad, class, identificador. Identificador, el nombre que le querramos dar. Ejemplo de la clase base, acá le ponemos public, internal o lo que querramos. Class, que es la palabra reservada que identifica que esto es una clase. Y el identificador, vaso. B corta mayúscula y todo el resto de las letras que siguen en minúscula. Si hubiera una segunda palabra, como indica acá el ejemplo, la nueva palabra también va con mayúscula. Lo importante es que siempre en las clases, esta parte del camel case, que es las mayúsculas dentro del nombre, el de clase, digamos, la C de clase, se dan todos los tipos de variables y clases y objetos y todo que definamos adentro de C#. Lo que cambia es si la primera letra es mayúscula o minúscula. Bueno, en este caso la primera letra es mayúscula. Después se definen 3 llaves, todos los atributos y métodos de esa clase. Voy a hacer una aclaración que el otro día hice al final, la voy a hacer acá. Dentro de los proyectos que generemos de C#, una clase, un archivo. Un archivo, una clase. No más de una clase por archivo. Las clases tienen namespace. Si ayer no lo vieron, ahora lo vamos a ver, igual está más al final. Los namespace se pueden repetir en distintos archivos. Por eso un namespace puede tener muchas clases adentro. Pero no por eso vamos a hacer un namespace en un archivo y vamos a meterle 3 clases. Un archivo, una clase. Siempre la relación es 1 a 1. Modificador, esto que está acá,
Está entre corchetes porque puede estar o no. Si no está, por defecto es internal. Vamos a ver qué quiere decir eso. Las clases pueden ser internal, private y public. Y pueden, aparte, contener el modificador abstract o seal. Estos tres son de visibilidad. Internal es que se ve dentro del proyecto. Public, que la vemos a todos lados. Private no se usa. Prácticamente acá en la cursada no lo vamos a usar. Creo que nunca. No, no lo vamos a usar nunca. Pero bueno, es válido. Y aparte se le puede agregar abstract, que quiere decir que es una clase que no puede instanciarse. Por ahora lo dejamos ahí. Ya vamos a ver un poco más de clases abstractas. O seal, que es una clase sellada. Una clase de la cual no se puede heredar. Esta se puede heredar, pero no se puede instanciar. Esta no se puede heredar y después es una clase común. Se puede instanciar, se puede hacer lo que queramos. Esto de clases seal lo van a ver bocha en las clases propias de Microsoft. Las que publica Microsoft, el string es una clase y es sellada. ¿Por qué? Para que no podamos heredar. ¿Qué sentido tiene que no podamos heredar? Muy poco. El poder heredar nos da el poder de poder agrandar el comportamiento de una clase. Bueno, Microsoft no nos deja hacer esto. Y encima para salvar ese inconveniente de no poderle agregar al string un método que nos beneficie, inventaron algo que lo vamos a ver, es la última clase, que quizás la veamos antes, pero bueno, por definición en Classroom es la última clase, que son los métodos de extensión, que es una abominación, pero que viene a salvar esto. Entonces nosotros lo mostramos para que sepan cómo se hace. Ya vamos a llegar ahí también. Perdón, ¿te hago una pregunta? Sí. ¿Podrías repetir la diferencia entre internal y public? Porque dices de cualquier proyecto y en todo el proyecto. Internal solo se ve desde el proyecto. Recuerden que tenemos una solución y n cantidad de proyectos adentro de esa solución. Internal no tiene visibilidad desde fuera del proyecto, solo en el mismo proyecto. Me estaba confundiendo con clase. Está bien, está bien. Ahí me quedó claro. Gracias. De nada. Los atributos tienen también modificador de visibilidad, que puede estar o no. Si no está, son privados por defecto. Nosotros, por regla de estilo de la cátedra, vamos a poner siempre el modificador de visibilidad de todos los atributos. Vamos a escribir cada vez que tengamos que poner un atributo, private, public o protected. Después el tipo entero, string, char, el tipo que sea, y un identificador, un nombre. El identificador, primera letra en minúscula. Esto es lo que le decía, si hay una segunda palabra, cada nueva palabra inicia con mayúscula. Modificadores, private, protected, internal protected, este se puede combinar, o public. Public, cualquiera lo puede ver, cualquiera lo puede modificar, cualquiera puede hacer cualquier cosa con ese atributo. Private, solo desde la misma clase se puede modificar. Protected, los miembros de la misma clase y las clases derivadas o hijas. Cuando haya relación de herencia, en las clases derivadas se tiene acceso a este atributo. Internal, solo los miembros del mismo proyecto, como si fuera un público dentro del proyecto y un privado para afuera. Internal Protected, los miembros del mismo proyecto o clases que deriven de esta clase. Mezcla los dos conceptos, el de internal y el de protected. Métodos. Modificador, lo mismo. Puede estar o no, si no está es private. ¿Qué va a retornar? Perdón, Federico. Sí. Estabas hablando de internal protected antes. ¿Eso qué hacía? Mezcla el concepto del protegido, que es que se puede ver desde las clases derivadas como si fuera propio, y el concepto de internal, que es que solo se ve ese atributo del mismo proyecto. Cualquiera de las dos es válido. Tanto los miembros del mismo proyecto lo van a ver como algo público, o las clases derivadas, aunque estén en otros proyectos, lo van a ver como algo propio. Ah, perfecto. Ahí lo casé. Yo la verdad no lo usé nunca, pero existe. Ya el internal es medio raro, porque le estás dando demasiado acceso al mismo proyecto a que acceda a un atributo, ya es medio raro. Por lo general se juega más con el protected y el private en los atributos. Al principio nosotros vamos a hacer todo público porque todavía no sabemos hacer otra cosa. Pero no se suele tener atributos públicos, sacando alguna excepción, y se suele jugar más con private y protected, como los modificadores de visibilidad de atributos.
Bueno, modificador para los métodos, retorno, identificador, primera letra en mayúscula, cada nueva palabra arranca con mayúscula, y puedo no tener argumentos. Si tiene argumentos, tipo, identificador, separados por coma. Cuando un método no retorne nada, este retorno se pone en void. O sea, sería, por ejemplo, public void, get nombre, sería como ustedes conocían los getter y los setter, get nombre. En realidad debería ser set nombre en ese caso, y acá recibir el nombre, string, espacio, nombre. En el caso de que retorne el nombre, public, string, get nombre, sin argumentos. Modificadores válidos. Public, private, protected, internal, ya los hablamos, igual que en los atributos, no cambia nada. Un método aparte puede ser abstracto, no implementa firma si es abstracto, ya lo vamos a ver. Extern, no lo vamos a usar, no lo vamos a ver, pero es un modificador válido. Virtual define una implementación, o sea, hay código. Perdón, el abstracto es, ustedes siempre lo comparan con esto, así que ya me quedó la costumbre de tirárselos, es como el punto H. Es la definición del método y cerrado con punto y coma. Ustedes en C lo hacían en los puntos H, si no recuerdo mal, que eran los de cabecera, los header. El abstracto se escribe así dentro de la clase. No es tan como eso, pero se define así dentro de la clase, como definían un método en el punto H. Los virtuales, en cambio, definen código, pero ese código en una clase derivada puede ser reemplazado. ¿Cómo? Haciendo un override. Ya vamos a ver abstractos virtuales. Por ahora es solo para picotearles la cabeza y que vaya entrando de a poquito. Pero bueno, el override es lo que se utiliza tanto con los virtuales como con los abstractos al momento de implementarlo en una clase derivada. Y un método también puede ser estático. Perdón, termina con esto y te dejo. Puede ser estático, que estático es como vamos a empezar viendo todo. Vamos a empezar viendo clases estáticas con métodos estáticos, como para que no haya que instanciar nada y demás. Métodos estáticos es el console writeline, el console readline. Todos los que vienen usando de console son todos métodos estáticos. Ahora sí, perdón. Sí, en lo que es virtual, que te obliga a sobreescribir una clase derivada, o te da la posibilidad. O sea que con otros no puedo sobreescribir con otro tipo de... Si no le pusiste ni virtual ni abstract, no puedes. El abstracto te obliga y el virtual te deja. Ah, perfecto. Ah, está bien. Oye. De hecho, me voy a meter en algo que van a ver un poco más la clase que viene, pero cuando ustedes generen una clase y la instancien, esa clase ya hereda de object y ya tiene métodos. Van a ver que está el toString, el equals y el getHashCode. Son 3 métodos de object. Ustedes no escribieron nada, pero ya hereda de object. Y esos 3 métodos son virtuales. Ustedes los pueden sobreescribir. Perdón. O sea que te da la posibilidad de redefinir métodos de clases heredadas, perdón, derivadas. En la clase base está declarado como virtual, ya sea tu clase base o esta object que estoy nombrando, se pueden redefinir con override. Y atado de todo este concepto, ya que estamos, está el polimorfismo. Del virtual y el override y demás, está el polimorfismo. Pero ya vamos a llegar a eso. No se vuelvan locos por entenderlo ahora. El que lo fue viendo, buenísimo, porque le va a simplificar todo lo que sigue. Pero el que no lo vio, igual hay una clase específica de esto. No quiero asustar a nadie todavía. Igual si quieren seguir preguntando, pregunten. Yo contesto, pero para que los que no lo están viendo no se asusten. ¿No? ¿Podrías modificar la firma? No. Solo hay que respetar la firma. Ok. Gracias. Para que sea el mismo método y sepa a quién está reemplazando con el override. Redefiniendo. Ah, o sea que cuando vos haces un override, tenés que respetar la firma, la implementación puede ser cualquiera, pero o sea, no podés también overridear, digamos, la firma, o sea, lo que va a recibir la función. No, porque si tiene otra firma es otro método. Claro. Es como el DNI, digamos, la firma. Entonces, si
es parecido, pero tiene otro DNI, será el hermano gemelo, pero no es el mismo. Son dos métodos en ese caso. Acá tenemos la chance, también ya lo vamos a ver, de sobrecargar. Que eso quiere decir dos métodos que tienen cierta parte de su firma igual y cierta parte de su firma difiere, que son los argumentos. Entonces eso te permite hacer sobrecargas y tener muchas definiciones de un método que reciban distintas cosas. No sé, hacemos el método sumar que recibe 2 int y el método sumar que recibe 2 float. Y después depende de lo que yo le pase, agarra uno u otro método. Pero ya también, ahí ya vamos a llegar a eso. ¿Qué diferencia habría entre las estructuras y, o sea, lo que sería una estructura en C y una clase acá? Una bocha. Una bocha de diferencia. Es mucho más poderosa una clase. Ok. De hecho, C no tiene clases y C++ implementa las primeras clases y el primer paradigma orientado a objetos dentro de esa rama familiar. Que sería C, C++, C Sharp, la rama. C++ lo que tenía era muchas más libertades al estilo C, de poder jugar con la memoria y demás, y también de poderse mandar macanas. Y C Sharp cierra un poco esas macanas, esa chance de hacer macana, a propósito o no, o sea, hermosos virus se han hecho con C y con C++. Pero bueno, C Sharp ya lo cierra un poquito más y te da un poquito menos de posibilidades. Profe, Sí. disculpe la pregunta, ¿no? Pero ¿en qué nos beneficiaría agarrar un objeto de la realidad y poner en código las características? O sea, todavía como que no veo la visión para lo que serviría un objeto, por así decir. Ah, Primero para que tengamos laburo, porque si no pudiéramos agarrar un objeto de la realidad y hacerle una clase, no tendríamos laburo ninguno de todo lo que laburamos de esto. Somos muchos cada vez más. Es el análisis de un sistema en realidad. Más allá de programarlo, incluso para analizar un sistema, análisis de sistema viene más allá de la computación, ¿no? O sea, que quede claro esto, el análisis de sistema es analizar un sistema cualquiera y llevarlo a papel, o ya no sea papel real, sea papel virtual en una máquina, es eso. Cuando uno analiza un sistema para generar software, lo que hace es eso, es empezar a ver qué características son las que necesito, porque si yo tengo que describir al 100% una persona para hacer un sistema de alquiler de autos en un aeropuerto, estoy toda la vida generando la clase. Entonces lo que hacemos es analizar el sistema, elegir algunos atributos, generar una clase. ¿Para qué? Para después generar objetos. Vamos al sistema de alquileres, necesito clase persona. ¿Qué características necesito? Y necesito ver el número de tarjeta de crédito, no sé, datos personales de esa persona, no sé qué más necesitará un sistema de ese tipo, cuántos días alquiló, qué auto se lleva, dónde lo alquiló, no sé, todos los datos que me interesan de esa persona para ese sistema. Entonces después genero objetos de esa persona y genero el objeto A, que es el que alquiló el Mustang de no sé qué versión y no sé cuánto, amarillo y pa. Esta es su tarjeta de crédito y demás, lo dejo registrado en el sistema. Nosotros hicimos todo el análisis para generar una clase, para generar una estructura que contenga los datos que necesitamos para nuestro sistema, para que con ese molde podamos armar un montón de objetos, de personas, entre comillas, físicas, porque lo que estamos representando es algo, en ese caso, algo físico que existe en el mundo real. Con ese modelo vamos generando todas las personas que vienen y nos alquilan un auto. Es nuestro modelo, es el modelito, el logo de, ¿cómo es? De Archudichu, con el que hacemos la galletita cuando queremos invitar a alguien y que haya galleta de Archudichu. Entonces lo que estamos generando con las clases son los modelos para poder generar objetos. Y esos objetos son los que nos van a permitir adentro del código tomar acciones y medidas y advertencias y lo que sea y poder alquilar nuestro auto. Tenemos el objeto auto, el objeto persona, los unimos y sacamos un alquiler y con eso facturamos. Para cualquier cosa, o sea, siempre estamos generando moldes.
Si no lo viste, igual vamos a empezar a generar moldes ahora con ejemplos no reales, porque no hay análisis de sistemas reales por la complejidad que tendría dentro de la guía, pero en la guía está lleno de ejemplos de clases y para qué se usan. La guía de Perfecto. ejercicio. Bueno, No gracias. sé, igual si te quedó claro, si te sirvió. O Sí. Bueno. Yo porque honestamente lo llevaba más por el lado, no sé, quizá de la programación de los videojuegos para entenderlo. ¿Querés programación de videojuegos? Los personajes son clases. Claro, por eso. Seguro que hay una clase base que es el personaje y después clases derivadas que son cada tipo de personaje. No sé, estás jugando algo que aparte excede los videojuegos porque capaz que te gusta el cine, Star Wars. Estás jugando un juego de Star Wars y tenés una clase base que será los Troopers y después tenés todos los derivados, los Stormtroopers y demás, y cada uno con sus características para poderlo animar, poder hacer que dispare, poder hacer que se mueva. Tenés los vehículos y tenés a los soldados rebeldes y tenés cada uno con sus características. Bueno, y con eso generás muchos moldes en donde ponele, vamos a un juego, necesitas que los rebeldes de Star Wars, al no tener un traje, los troopers son todos blancos y es fácil, los rebeldes hay hombres, mujeres, rubio, morocho, de ojos claros, de ojos oscuros, bueno, le das todas las características, pelo largo, pelo corto y demás, y te dibuja en pantalla el personaje con el que estás jugando o con el personaje con el que te enfrentás. Todo eso son clases modeladas y clases derivadas y relaciones entre clases y toda la teoría de juego que es un abismo. Para todo necesitas una clase. Hoy por hoy, en algo que se haga de cero moderno, hay clases seguro. Después hay sistemas viejos andando todavía, pero algo más o menos nuevo está por acá adentro. Perfecto, gracias. De nada. Ejemplo de una clase, más allá de su poca utilidad, Public Class Automóvil, primera letra en mayúscula. Un atributo no estático, un atributo de instancia se llama esto. No estático o de instancia. Public, single, el single es, ayer les mostraron una tabla de cómo son las clases y los tipos primitivos. El single es float, en tipo primitivo, o sea, si esto lo escribieran todo en minúscula y se les pintara de azul sería float, y esta es la clase que, entre comillas, lo reemplaza dentro de C#. Digo entre comillas porque si acá ponen float es exactamente lo mismo. Velocidad actual. Public, single, velocidad actual. Atributo estático. Public, static, byte, tipo de dato de 0 a 255, cantidad de ruedas. Método estático, public, static, void, no retorna nada, mostrar cantidad de ruedas. Y acá hace un console writeline, que ahora les voy a decir por qué esto no lo quiero ver jamás escrito en un código de ustedes. Y un método no estático, public void, acelerar, recibe un argumento, un single, que es velocidad, y se la suma a la velocidad actual. Me detengo un segundo acá en este console writeline. No vamos a ver modelos MVC o modelos más complejos para el que le suena el nombre, pero vamos a hacer una división mínima. El cuatrimestre que viene sí van a ver, creo que MVC. Este cuatrimestre no nos vamos a meter tan finito, pero vamos a empezar a hacer una división mínima, que es separar la vista de todo el core de nuestro sistema, de toda la lógica de nuestro sistema. ¿Qué quiere decir separar la vista? Que las cosas que sean propias de la consola, como console y todo lo que tiene console, lo vamos a codear adentro de la consola. La lógica de la consola, hacer un loop para que te muestre un menú y cada vez que uno toca una tecla del menú les muestre ciertas cosas. La lógica de la vista la vamos a codear en la vista. Pero la lógica del sistema, cómo acelerar un auto, lo vamos a codear adentro de otro proyecto separado, adentro de clases separadas que no tengan nada que ver con la vista. ¿Qué nos permite esto? Que si yo les digo, che, ¿vieron la clase automóvil que habíamos hecho? Bueno, lo vamos a pasar todo a formularios. Esto le va a pasar a gran escala con jefes en una empresa. Lo que está pasando mucho ahora no es pasar de consola a formularios, sino pasar de formularios a web. Pero el ejemplo sigue siendo el mismo. Si está bien separada la vista de la lógica, cuando ustedes le dicen que cambien, que esta clase la pasen para formularios o la pasen para web, no tienen que hacer nada con esto, que ya estaba andando, ya estaba aprobado y ya
Nadie lo quería tocar porque lo que anda no se toca. Entonces la forma correcta de redactar este método sería que retorne un byte y que ese byte sea cantidad de ruedas. Y el console writeline está metido dentro de la consola. Entonces cuando nosotros cambiamos la vista, lo que hacemos es desechar la consola, generar una vista de formulario y llamar a este método para mostrar la cantidad de ruedas. Y lo mostraremos, si es en un formulario, adentro de un label o de un textbox o de algo. Si es en la web, lo mostraremos adentro del HTML y ya está. La lógica quedó intacta, la lógica es la misma que estaba funcionando hasta ahora. Lo único que tuvimos que tocar es la vista, que era lo que había que cambiar. Entonces nosotros vamos a partir de ahí. Vista por un lado, ya sea, nosotros vamos a ver dos tipos de vista, consola y formularios. Y por otro lado, todo lo que son las entidades de la lógica. Por lo general no les pido nada muy raro, les pido un proyecto, hay algunos TPs o algunas cosas de la IA que están distintas, pero por lo general es un proyecto de entidades y ahí meten todas sus clases, automóvil, persona, alumno, perro, gato, lo que sea, y otro proyecto donde está la consola o los formularios. Nunca quiero ver un console writeline o un console nada adentro de una clase de la lógica. Ni para probar, no se tomen esa costumbre, porque después quedan esas cosas escritas y nada, bajan nota en exámenes, bajan nota en TPs, bajan nota en cualquier lado. Profe, una consulta, perdón, antes de que Dígame. continúe. Sí. ¿Tiene alguna ventaja utilizar un nombre tipo de dato primitivo a diferencia de ponerle float, por ejemplo, en lugar de single? No, son alias. Son Ayer alias. vieron los alias, o ahora Sí, los por vemos, eso. no me acuerdo. Son alias. Perfecto, gracias. De nada. O No sé sea, por qué, acá creo que los escribí con el nombre de la clase, porque después nadie nunca, ni yo, los usa con estos nombres. Principalmente porque float existe en casi todos los lenguajes. No en todos, pero en casi todos los lenguajes el float es float. Y el bool es bool o boolean, depende del lenguaje. No sé, ahora TypeScript en vez de poner integer puso number. Bueno, son unos locos bárbaros, pero la mayoría usan int o integer. Entonces, por lo general usas los nombres primitivos que son los más repetidos. Sí, no sé quién habló, pero sí, o sea, por lo que decías, conviene hacer una clase directamente, un public class que sea vista y laburarlos en el mismo proyecto, digamos, que esté, hacer un archivo que sea vista.class y ahí hacer public class vista y eso, mantenerlo así separado. Eso es lo en que... realidad fui más simple. Cuando vos generás un proyecto del tipo consola, te genera la clase program, que adentro tiene el main. Bueno, ahí va la lógica de la consola. Cuando bien. vos generás un proyecto de formularios, te genera un formulario, si necesitas más los agregás, pero adentro del formulario va la lógica de la vista del formulario, la lógica de la vista del formulario. Y después en otro proyecto, aparte, separado de ese de consola o de ese de formularios, metés este tipo de lógica, que es la lógica del negocio, se dice. Que es cómo sucede la magia de la programación, donde dirían tus clases persona, alumno, docente, no docente, administrativo. Tu clase universidad, tu clase de extensión universitaria, todo eso separado, siempre separado. Después hay separaciones más finas. Yo el martes lo conté y por lo general termina saliendo en un momento de la cursada del tema. Yo no programo todo lo que es el guardar archivos, porque me hice hace muchos años una DLL, un proyecto de biblioteca de clases, que guarda, lee, guarda con formulario, hace todo. Guardar cómo, guardar, hace toda la lógica de cómo guardar archivos. Entonces me importo ese proyecto, llamo a los métodos, guarda, lee, y nunca más lo hice. Ahora hace mucho que no guardan archivos aparte, pero cuando me era mucho más normal generar archivos para todo, tenía ahí esa DLL y nada, usaba eso. Entonces, a veces la separación incluso es más fina a, bueno, me encapsulo un quilombo que sé que se me va a repetir, o me encapsulo cierta parte de esta lógica porque creo que la puedo necesitar separada en otro proyecto o lo que sea. Ya ahí hay decisiones un poco más finas, pero sin llegar a eso finito, por lo menos lo que nosotros vamos a proponer, separamos la vista
de la lógica del negocio. Namespace. Los namespace son agrupaciones lógicas. Adentro van clases y otros elementos que al final se los nombro. Todas las clases tienen que ir dentro de un namespace. Un namespace puede contener bocha de clases, no hay límite, por lo menos no conocido por mí. Y tampoco está propuesto por la lógica de Microsoft, o sea, si encuentran un límite pueden encontrar un bug. Se habla de que proporcionan un marco de trabajo jerárquico sobre el cual se construye y organiza todo el código. Su función principal es la organización de código para reducir conflictos entre nombres. Y esto hace posible utilizar en un mismo programa componentes de distinta procedencia. O sea, en dos namespace puedo tener el mismo nombre de clase. Total, lo que me lo identifica es el namespace. Y eso me permite agrupar clases que hagan cosas similares en el mismo namespace. Entonces, por ejemplo, un ejemplo del sistema que vamos a ver, clase, no les quiero mentir, pero creo que es la clase 6, que son las colecciones. Tenemos un namespace para las colecciones genéricas y otro namespace para las no genéricas. Ya vamos a ver qué son, pero están en dos namespaces distintos. Y hay clases que coinciden en su nombre. Stack y Queue, que son pilas y colas, tienen el mismo nombre para colecciones genéricas y no genéricas, pero están en distintos namespaces. Entonces me permite eso, el que estén en distintos namespaces, poder repetir el nombre. Total, el que le está dando contexto es el namespace. Yo sé que si incluí el namespace de colecciones genéricas, estoy usando el stack genérico. Y si incluí el de colecciones no genéricas, estoy utilizando el queue no genérico. Pero, sí. Profe, una pregunta. Y Sí, si tenés no podés que tener los dos namespace de las genéricas y no genéricas, y si tienen el mismo nombre, si no. tenés los dos, en el momento que querés utilizar una de esas colecciones, por seguir con el mismo ejemplo, tenés que aclarar de qué namespace Claro. está llamando. O sea, si hiciste los dos using, tenés que ponerle anteceder al nombre de la clase con el nombre del namespace. Ok. Pero se puede, digamos. Se puede. Siempre se puede. Todo se puede. Nada es imposible. Si con mucha menos computadora la que tenés en el celular pudieran poner un cohete en la luna, imagínate que todo esto es pan comido. Ahora empiezan las teorías conspirativas de todo el mundo. Namespace. El namespace, acá tenemos un ejemplo, esto se escribiría así, completo, system, console, writeline, donde system es el namespace. Por defecto ya tienen el using generado dentro de la consola, por eso nunca lo escribieron. Console es una clase dentro de este namespace y writeline es un método dentro de esta clase. En este caso, aparte, les agrego más información, es un método estático. ¿Por qué? Porque no instanciaron console. Console sabemos que es una clase porque tiene la C mayúscula. Entonces, esto ya nos indica que no es un objeto, es una clase. No es una instancia, es una clase. Y entonces este método es de clase, es estático. Perdón, profe, ¿los namespace serían como las bibliotecas de C o me estoy equivocando? Los namespace serían como las bibliotecas de C. No te quiero mentir porque no recuerdo exacto el alcance de una biblioteca. Pero en principio sí, pero no recuerdo exacto el alcance y no quiero dar un sí rotundo. Pero Gracias. sería algo similar a una biblioteca por lo menos. Sería algo similar. Porque acá en realidad cuando hablamos de bibliotecas de clase estamos hablando de los archivos compilados, que son las DLL. El proyecto, cuando vos generás un proyecto, podés elegir un proyecto de biblioteca de clase. Cuando elegís un proyecto de biblioteca de clase, en el momento de compilás, eso se transforma en un archivo .dll, y esa es la biblioteca. Y la biblioteca puede tener muchos namespaces adentro. Para nosotros, para C#, el concepto de biblioteca es eso, es el compilado. Entonces, no recuerdo si en C también el concepto es el compilado o era tipo el namespace. O sea que el namespace es el conjunto de bibliotecas, digamos. El conjunto de clases. No. El namespace adentro tiene un conjunto de clases que puede ir de 0 a infinitas. Perdón, la biblioteca sería el conjunto de namespace. Y una biblioteca puede tener más de un namespace adentro. Ok. Una biblioteca en realidad es un archivo compilado .dll. ¿Y qué otra cosa puede tener un namespace adentro aparte de clase?
Ya llegamos. Creo que esta no es la que sigue o la otra. Bueno, faltan un par, pero ahí ya llegamos. Está al final, no sé por qué quedó al final la diapositiva, pero puede tener interfaces, delegados, clases, enumerados y alguna cosa que me estoy olvidando. O sea, sería la forma de llamar a cualquier objeto en namespace. No sé si es muy... No, siento es la muy agrupación abstracto. lógica. Es una agrupación. Es la Adentro forma del de namespace agrupar. vamos a agrupar clases. Entonces decimos, todo este grupo de clases va dentro de este namespace. Los ejemplos que se me ocurren, no sé si me los van a agarrar, pero yo laburé mucho con hardware, entonces otra cosa que me había hecho así en biblioteca es el tema de las comunicaciones desde una máquina hacia un equipo. Se puede comunicar, por ejemplo, por el puerto paralelo, que para los que son grandes es el viejo puerto del mouse, el que tenía 9 pines. Se puede comunicar por un USB, que se lo conocemos todos. Se puede comunicar por red. Hay dos protocolos muy conocidos que se usan para comunicación, que son el UDP y el TCP. Entonces yo me hacía las clases de comunicación serie, y adentro de serie tenía 485, 232, que son distintos tipos de comunicación por ese puerto. Y adentro de la clase de comunicación web tenía los protocolos TCP y UDP. Adentro de la clase del namespace tenía las clases TCP y UDP. Y adentro de... bueno, el namespace de USB es infinito, porque USB aparte de adaptadores. Pero bueno, adentro de cada namespace, comunicación web, vamos a simplificarlo, comunicación web o comunicación serie, tenía las clases comunicación 232, comunicación 485 por un lado, y comunicación UDP y comunicación TCP por otro. Entonces después eso tenía separado en namespace, y depende de qué namespace incorporabas en el proyecto, estaba utilizando uno o el otro. Era más complejo, tenía hasta nombres de clases similares, y bueno, adentro usaba interfaces, y las interfaces me aseguraban que yo estaba usando todos los mismos nombres de métodos. Bueno, es un lío más grande de explicar a esta altura, pero nada, lo tenía separado dentro de namespace y depende de qué incorporaba, qué usaba. O sea, en la jerarquía está arriba de la clase, digamos. Claro, porque envuelve a las clases. Bárbaro. Bueno, las directivas, el using y el alias. El using, ayer ya les aparecieron using cuando generaron un proyecto. Cualquier proyecto hayan generado en el archivo de la clase, arriba ya hay unos using incorporados. Por lo menos si hicieron proyectos.NET Framework. Y el alias es una forma de renombrar a esos using. El using común, esto es un program. En el program le aparecen un par de using más, pero este es uno de los que aparece, que es el using system, que les permite escribir console.writeline sin tener que escribir system.console.writeline. Y el alias lo que les permite hacer es este tipo de, como diría un ex profesor, chanchadas, que es darle un nombre distinto, por ejemplo, en este caso una clase. Namespace. La clase, digo que a partir de ahora se va a llamar SC, de System Console. Y escribo System Console.writeline. Esto es una asquerosidad, no se hace, porque después es difícil de mantener este código. Ustedes van a ver este SC, no van a recordar a qué se refería, o lo va a agarrar a otra persona que no es ustedes y va a ver SC y no va a saber a qué está hablando hasta que llega a qué es esto. Se pierde un montón de tiempo, no es cómodo, pero bueno, existe. Acá dice métodos, pero no es métodos el título, por eso me mareé. Un namespace se define así: namespace, palabra reservada, identificador, primera letra mayúscula, y etcétera, como siempre. Y adentro los miembros. ¿Quiénes son los miembros? Clase, delegados, enumerados, interfaces, estructuras, otros namespace, directivas using, directivas alias, etcétera. Casi todo se puede contener dentro de un namespace, y en realidad todo se contiene dentro de un namespace de forma directa o indirecta.